Aquí tenemos una fotografía que, si bien es cierto, no es tan glamorosa, pero es simpática. Y vamos a aprovechar de ver algunas características de cámara RAW. Primero que nada, si se fijan aquí a la derecha, tenemos la configuración inicial por default, por omisión, que se aplica. En este caso, considerando que es la cámara Nikon D300 y con la opción de ISO 400. Si uno entra al Photoshop, en opciones generales o preferencias, hay una posibilidad de unir las cámaras RAW defaults con el ISO. De tal manera que cámara, modelo de cámara con un ISO determinado, aplica en este caso estas características que nosotros podemos guardar. ¿Qué es lo que yo hago normalmente? Primero que nada, guardo una configuración usando la opción de guardar settings, save settings, se guarda. Y aquí muestra todas las variables que puede considerar estas preferencias. Generalmente las dejo seleccionadas todas, balance de blanco, exposición, contrastes, altas luces, etc. Cada uno de esos parámetros o esos sliders pueden ser modificados en la pantalla anterior y una vez que se modifican, uno las puede guardar y le pone simplemente un nombre propio. En este caso, apliquemos el nombre y arriba tienen varias aplicaciones ya, varias configuraciones ya guardadas. Prueba. Perfecto, entonces esa es una configuración guardada. La podemos aplicar como un modelo a utilizar en cada una de estas combinaciones entre ISO y cámara que ya habíamos visto con anterioridad. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente que en este caso en particular, por ejemplo, supongamos que volvamos a una aplicación automática o default, por default. Supongamos que lo he dejado en 0. Supongamos que esta combinación de cámara y con este ISO no tenga ninguna configuración especial. Entonces aquí está todo en 0, supongamos. Ahí, 0, 0, todos los sliders. Entonces simplemente lo que hacemos aquí es llamar a una de estas configuraciones anteriormente aplicadas. Dice aplicar preset configuración. Y buscamos la que dice prueba. Y la aplica automáticamente todos estos sliders. Lo podemos hacer esto cada vez que abrimos una fotografía. Ahora, hay una forma de hacerlo, como digo yo, más automatizadamente, que es crear simplemente una configuración para que se abra automáticamente. Y la pregunta es, guardar nueva cámara RAW defaults, y le pone guardar. Significa que de aquí en adelante no tengo que hacer en forma manual la aplicación de la fórmula que yo ya había creado, sino que automáticamente se le aplica a esta combinación de ISO 400 con Nikon D300. Entonces yo salgo de esta pantalla y abro una fotografía que tenga una combinación de Nikon D300 e ISO 400 y me aplica esta configuración. Esta configuración no solamente es la que aparece en esta pestaña, sino que también en todas las otras. Aquí, por ejemplo, lo más importante es la nitidez que se le aplica, sharpening, que esta fórmula de 50, 1, 30, 70 es fantástica, sino que también, especialmente, la reducción de ruido. Ahora, yo por ejemplo tengo una configuración para eliminar ruido, cargar configuraciones, mejor dicho aquí, aplicar preset, que le aplico una reducción de ruido de 13. ¿Se fijan? La parte de arriba del sharpening queda igual, solamente que acá la reducción de ruido queda en 13 para luminancia, detalle y luminancia 13, etcétera, los demás parámetros. Y vemos el resto de las configuraciones que tenemos acá. Un highlights en -4, los blancos -11, claridad, que en el fondo corresponde un poquito a la textura, +14, intensidad de color, +5, saturación 0. De tal manera que se acelera bastante el procedimiento de pasar por cámara RAW cada vez que se abre una foto, si es que nosotros tenemos hechas nuestras configuraciones y además aplicadas esas configuraciones como cámara RAW defaults, cámara RAW por omisión, por el solo hecho de abrir una fotografía. Ahora, esta es la oferta que me hace la preconfiguración, que como punto de inicio está bastante bien, pero en este caso en particular la fotografía no satisface con esa preconfiguración que yo ya había creado para
situaciones normales, porque en este caso en particular, por ejemplo, estimo que está un poquito subexpuesta. Las nubes blancas anduvieron engañando al sensor de la cámara e hicieron que se cerrara un poco el obturador, el diafragma, y de alguna manera hiciera que entrara menos luz. Segunda cosa que yo corregiría sería la temperatura. Está demasiado cálido. Bajemos un poco para que sean colores más naturales. Tal vez en vez de aumentar la exposición, podemos simplemente atacar las sombras, con el riesgo de que se aplane un poco la imagen de la cara especialmente. La idea es que quede con ciertas zonas con blanco y negro, es decir, más oscuras o más claras, para darle más relieve, más tridimensionalidad. Ok. A ver, miremosla de lejos, cerremos los ojos, abramos, ¿qué nos parece? Miremos a otro lado, volvamos a ver, nos parece que todavía está un poquito subexpuesta. Así que vamos a... Todavía no sale la señal de peligro, que serían los rojos. Mientras no salga, estamos dentro de los parámetros aceptables. Sin embargo, me parece que por ahí un aumento de exposición de más 1, step más 1, un paso de exposición, era lo que le faltaba. Perfecto. ¿Qué más podemos corregir aquí mismo? Como ya lo hemos probado en otras imágenes, la pestaña que estamos viendo en este momento, que nos permite modificar, según los colores que aparezcan en la fotografía, su luminancia o su luminosidad, saturación y el tono. Generalmente yo ocupo saturación y luminosidad. Aquí, por ejemplo, podemos oscurecer los cielos y se afectan solamente los cielos. Al máximo, por ejemplo, normalmente empieza a aparecer un poco de grano, lo que no es nada de conveniente, pero podemos bajarlo en menos 17. Perfecto. Y por otro lado, tal vez los colores que son más asimilables al rostro, a la cara, como los naranjas, podemos aumentar un poco. Que es una forma también de aumentar la exposición de manera absolutamente selectiva. Bien, con esas correcciones, y hechas esas correcciones, ahora entramos a Photoshop. Podemos corregir algunos granitos menores, bastante imperceptibles. Los pies están sucios, por supuesto, tiene que estar así. Eliminemos tal vez alguna manifestación un poquito más intensa para que no llame tanto la atención. Perfecto. Ahora la pregunta que uno se hace en estos momentos es, ¿la dejamos en blanco y negro o pasamos en colores? ¿La dejamos en colores o pasamos a blanco y negro? Creo que los colores están demasiado contrastados, hay demasiados colores aquí. No me convence mucho la calza, así que abramos en Silver FX Pro. Ahora, si se fijan aquí abajo hay una pestaña de ajustes. Y esto nos permite aplicar un ajuste en general al plugin de FX Pro, de que se aplique el efecto de filtrado a una capa independiente. En el fondo se va a crear una capa nueva en esta parte, con posterioridad a que se aplique el filtro. Pero esto la verdad es que hay que también hacerlo en forma individual para cada uno de los componentes del plugin de FX Pro. Y vamos a ver ahora que en el Silver FX Pro 2 tenemos una función aquí abajo a la izquierda, Settings, que nos dice, después de hacer clic, ¿qué es lo que sucede? Aplicar el efecto del filtro a una capa separada, layer separado, o a la capa actual. Generalmente lo pongo en la capa actual porque esto me permite que cuando se crea la imagen en JPG, la imagen, digamos, después del filtro aplicado, automáticamente cuando aprieto la tecla F1 me ofrece la opción de guardarla en JPG. En cambio, cuando creo una capa separada y guardo la imagen, la primera opción que me aparece como tipo de filtro es
un filtro de Photoshop. Entonces tengo que buscar el JPG y guardarlo. Pero para los efectos de estos videos creo que va a ser mejor crear una capa separada, de tal manera de que podamos luego hacer el cambio más rápido entre la fotografía después de aplicado el filtro de FX Pro versus la fotografía original que teníamos en Photoshop con solamente la edición en Camera Raw. Así que ahora vamos a ver que se crea una capa separada una vez que salgamos de este plugin. Pero todavía no hemos trabajado la imagen en Silver FX Pro. Veamos el filtro que tengo preparado con una cierta configuración de tono, etcétera. Me parece que está bastante bien, prácticamente no le haría nada. Tal vez los highlights se los bajaría un poquitito, pensando en la nariz, que no quede tan blanca, aunque eso también, el hecho de que aparezcan algunos sectores en blanco da la idea de mayor profundidad. Los negros podríamos también amplificarlos un poco, lo que va a afectar efectivamente la calza. A ver si lo amplificamos al máximo, que es lo que sucede. Si fijan, el cielo y la calza se ven incrementados en su negrura, podríamos decir. Especialmente el cielo. Yo creo que para darle un efecto más dramático, me parece razonable incrementar un poquito los negros, porque no se ve afectada la sombra en la cara, de tal manera que no se oscurece demasiado. Ahí. ¿Se fijan? Entonces, comparemos la imagen con todas estas modificaciones con una imagen en blanco y negro neutra, sin ningún tipo de tonalidad añadida, sin ningún mayor contraste. Naturalmente que me parece que la segunda opción es mucho más interesante. Apretamos en OK y ahora vamos a ver que en Photoshop se va a crear una capa independiente que nos permitirá visualizar mejor los cambios producidos precisamente por el filtro. Aquí a la derecha tenemos entonces la capa de background, la capa base, y luego la de Silver FX Pro. Basta entonces pinchar en el ojo del Silver FX Pro para deshabilitarla y observar cómo era la foto original, digamos semi-original, porque ya había sido tratada en los colores con el Camera Raw. Se acuerdan que habíamos incrementado un poco el azul, la oscuridad del azul, habíamos mejorado también la exposición en el rostro, pero eso era en colores. Y esto con el filtro. Cuestión de gustos, pero me parece que queda mejor en blanco y negro. Bueno, y ahora efectivamente, si apretamos F1, nos ofrece guardar la imagen en Photoshop, PSD. En circunstancias que si no hubiéramos creado la segunda capa con el filtro de FX Pro, nos hubiera ofertado derechamente JPG. Nos crea un paso extra, que en general no me agrada, pero bueno, calidad 9, suficiente. Lo haremos así con capas separadas para luego poder hacer el juego del antes y el después.